Un doctor encuentra a una niña mendiga durmiendo en la puerta del hospital y descubre la razón. El doctor Robert Mitchell dejó escapar un profundo suspiro mientras caminaba por los silenciosos pasillos del Hospital General Mercy después de otro agotador turno de 36 horas. Exhausto y con la mente aún llena de las complicaciones de su última cirugía, apenas podía esperar llegar a su apartamento vacío. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una pequeña figura, acurrucada cerca de la entrada de servicio. Bajo la lluvia torrencial que azotaba Chicago en aquella noche de invierno, una niña asiática dormía empapada y temblando. Sus delicados rasgos y la fragilidad de su sueño, incluso en esas condiciones inhumanas, hicieron que al doctor se le encogiera el corazón. Robert se acercó rápidamente, olvidando por un momento su cansancio, y dijo suavemente al tocar su hombro: «Oye, pequeña, despierta. No puedes quedarte aquí». La niña, que no debía tener más de 5 años, entreabrió los ojos mostrando una mirada asustada y confundida. Intentó murmurar algunas palabras ininteligibles antes de volver a cerrarlos, claramente exhausta. Robert miró alrededor en busca de algún adulto responsable de ella, pero el estacionamiento estaba desierto a esas horas de la noche. La fuerte lluvia seguía cayendo y la temperatura descendía cada vez más, por lo que murmuró para sí mismo: «No puedo dejarla aquí», mientras la levantaba en sus brazos. Era sorprendentemente ligera. Sus delgados brazos y su rostro pálido sugerían una posible desnutrición, y su ropa sencilla y empapada se pegaba a su frágil cuerpo, despertando en Robert una inesperada oleada de protección. Cuando volvió a entrar al hospital con la niña, fue inmediatamente abordado por Nancy, la jefa de enfermeras del turno nocturno, conocida por su estricta adhesión a las normas del hospital. «Doctor Mitchell, ¿qué cree que está haciendo?», preguntó con los ojos fijos en la niña mojada que él llevaba en brazos. «Encontré a esta niña durmiendo en la entrada de servicio, sola en medio de la tormenta. No podía dejarla ahí», respondió Robert, mientras se dirigía hacia una sala de examen. Nancy lo siguió apresuradamente, con expresión de preocupación, y le advirtió: «Usted sabe muy bien que tenemos protocolos específicos para estos casos. Debemos llamar inmediatamente a los servicios de protección infantil. No podemos simplemente recoger niños de la calle y traerlos al hospital sin documentación ni un tutor». Robert sabía que Nancy tenía razón. Como jefe del equipo de cirugía cardíaca pediátrica, conocía perfectamente los protocolos. Pero había algo en aquella niña que le impedía simplemente seguir las reglas, así que contestó con firmeza mientras la colocaba sobre la camilla de examen: «La examinaré primero, Nancy. Está helada y posiblemente deshidratada. Luego nos ocuparemos del papeleo». La enfermera suspiró al reconocer aquella expresión determinada que el Dr. Robert solía mostrar cuando había tomado una decisión irrevocable. «Está bien, prepararé el papeleo temporal, pero mañana a primera hora debemos resolver esto», dijo Nancy antes de marcharse. Después de que ella saliera, Robert acercó una silla a la camilla y se sentó al lado de su pequeña paciente. Mientras observaba el rostro tranquilo de la niña, no pudo evitar pensar en su propia hija, Emma, a quien no había visto en más de 3 meses desde el amargo final de su divorcio con Jennifer. El divorcio había sido devastador. Tras 18 años de matrimonio, ya no lograron hacerlo funcionar. Las largas horas en el hospital, las emergencias de fin de semana y los turnos de última hora habían erosionado lentamente la relación. Y Robert sabía que la mayor parte de la culpa era suya. Había elegido una y otra vez el hospital antes que su familia, convencido de que hacía lo correcto salvando vidas. Ahora, a los 46 años, era un hombre solitario viviendo en un apartamento estéril cerca del hospital, mientras su exesposa y su hija se habían mudado a Milwaukee. Emma, que ahora tenía 16 años, apenas respondía a sus llamadas. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó un leve movimiento. Emily estaba abriendo lentamente los ojos. «Hola, pequeña. Ahora estás a salvo», dijo suavemente en inglés, esperando que la niña entendiera.
Para su sorpresa, Emily lo miró con una expresión de alivio y reconocimiento. «Doctor Bueno», murmuró en un inglés simple antes de volver a cerrar los ojos. Esas dos palabras golpearon a Robert como un rayo. Lo reconocía. De alguna manera, esa niña había encontrado el camino de regreso hasta el médico que le había salvado la vida meses atrás. La mañana llegó con los primeros y tímidos rayos de sol que se filtraban por la ventana de la sala de examen. Robert se había quedado dormido en la incómoda silla, manteniendo su mano sobre el pulso de Emily toda la noche. Al despertar, encontró dos grandes ojos oscuros, observándolo fijamente. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «¿Cómo te sientes?» La niña no respondió, pero lentamente sacó una manita de entre las mantas y apretó con sorprendente fuerza el dedo de Robert. «Abuelita enferma», dijo finalmente en un inglés entrecortado. «Abuelita muy enferma». Robert se incorporó, intentando comprender. «¿Tu abuelita está enferma? ¿Es por eso que viniste aquí?» Emily asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Abueliti y abuelita corazón como Emily». Abuelita medicina terminó. Papá trabajó mucho. Mamá trabajó mucho. Nadie lleva a abuelita a hospital. Explicó como pudo. El corazón de Robert se encogió al comprender. Aquella niña de 5 años había salido sola, probablemente cruzando buena parte de la ciudad en medio de una tormenta, para buscar ayuda para su abuela enferma. «¿Sabes dónde vives, Emily? ¿Puedes decirme cuál es tu casa?», preguntó. La niña negó con la cabeza, pero comenzó a revolver frenéticamente las mangas de su bata como si buscara algo. Al no encontrarlo, miró su ropa mojada doblada en una silla cercana. «Papel, Emily tiene papel», dijo. Robert buscó en el pequeño vestido y en uno de los bolsillos encontró un trozo de papel empapado. Aunque estaba manchado por la lluvia, aún se podía leer una dirección escrita a mano: Argyle Street. Reconoció esa zona de Chinatown, conocida por sus fábricas textiles y viviendas precarias donde vivían muchos inmigrantes en malas condiciones. En ese momento la puerta se abrió y entró Nancy, acompañada por una mujer de mediana edad vestida formalmente. «Buenos días, Dr. Mitchell. Esta es Patricia, la trabajadora social del hospital. Estoy aquí para resolver la situación de la niña», anunció Nancy con una mirada significativa. Patricia se adelantó con una sonrisa profesional. «Buenos días, doctor. Entiendo su preocupación por la niña, pero debemos seguir los procedimientos estándar. Contactaré a los servicios de protección infantil y comenzaré el proceso para localizar a su familia. Si no encontramos tutores, tendrá que ser puesta en acogida temporal», explicó. Emily apretó con más fuerza la mano de Robert, como temiendo ser separada de él. «Tenemos la dirección de la familia», dijo Robert, mostrando el papel húmedo. «La niña vino aquí buscando ayuda para su abuela, que aparentemente también tiene problemas cardíacos. Aún así, debemos seguir el protocolo», insistió Patricia. «Una niña no puede vagar sola por la ciudad, sin importar el motivo. Hay cuestiones de abandono y negligencia que deben investigarse. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides dar me gusta. Y sobre todo, suscribirte al canal. Nos ayuda mucho ya que recién estamos empezando. Ahora, volvamos a la historia». Robert sintió crecer la frustración. Conocía bien los protocolos y entendía que, una vez que los servicios de protección infantil intervinieran, Emily podía pasar semanas en un hogar de acogida, mientras la burocracia seguía su lento curso. Mientras tanto, su abuela enferma seguiría sin atención. «Patricia, comprendo perfectamente su posición, pero estamos ante una situación excepcional. Esta niña es mi paciente. Yo mismo le realicé la cirugía de corazón hace apenas unos meses, y ahora ha regresado buscando ayuda para su abuela, que al parecer padece una condición similar. Con todo respeto, doctor, eso no cambia los procedimientos legales», respondió la trabajadora social mientras ya escribía notas en su tableta. Robert respiró hondo.
intentando contener su irritación. Solo pido unas horas. Mi turno vuelve a comenzar a las 2 de la tarde. Hasta entonces, pienso ir personalmente a esta dirección y evaluar la situación de la familia. Si encontramos señales reales de negligencia o abandono, yo mismo contactaré a las autoridades. Patricia y Nancy intercambiaron miradas de duda. Todo es sumamente irregular, comenzó Patricia. Asumo toda la responsabilidad, la interrumpió Robert. Firmaré cualquier documento necesario. Pero no podemos simplemente ignorar que puede haber una anciana en riesgo que necesita atención médica. Tras una larga discusión, Robert consiguió finalmente un margen de 6 horas, condicionado a la firma de una exención de responsabilidad. A pesar de no estar de acuerdo, Patricia tuvo que ceder ante la posición jerárquica del doctor en el hospital y su disposición a asumir legalmente las consecuencias. Cuando volvieron a quedarse solos, Robert miró a Emily, que había estado observando todo con sus ojos grandes y asustados. Encontraremos a tu abuelita y la ayudaremos, pequeña. Te lo prometo, dijo. El rostro de la niña se iluminó con una tímida sonrisa, la primera desde que la habían encontrado bajo la lluvia. Tras conseguir ropa seca para Emily y asegurarse de que hubiera comido bien, Robert tomó su coche y, desafiando todas las reglas del hospital y probablemente algunas leyes, colocó a la niña en el asiento trasero. Encontraremos tu casa, Emily, le dijo, mirándola por el retrovisor. Mientras conducía por las transitadas calles de Chicago rumbo a Chinatown, Robert no podía evitar pensar en lo surrealista de la situación. Menos de 24 horas antes, había terminado otro agotador turno, deseando únicamente volver a casa a dormir. Ahora, prácticamente estaba secuestrando a una paciente menor de edad para buscar a una abuela enferma en algún edificio ruinoso de la ciudad. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla del coche apareció el nombre de Jennifer. Robert dudó, pero contestó en altavoz. Hola, Robert. Tenemos que hablar sobre la manutención de Emma, dijo su exesposa con una voz fría y directa, como siempre desde el divorcio. La cantidad que depositaste este mes es menor de lo acordado. Robert respiró hondo. Lo había olvidado por completo. Jennifer, estoy en medio de una situación complicada ahora mismo. Podemos hablar de esto más tarde. Siempre lo mismo. Otra excusa, ¿verdad? Replicó ella con resentimiento. Siempre algo más importante que tu familia. Nada ha cambiado. Eso no es justo, protestó él, consciente de que Emily lo escuchaba desde el asiento trasero. Literalmente estoy tratando de salvar vidas aquí. ¿Y qué pasa con la vida de tu hija? Lo interrumpió Jennifer. Emma tiene un recital de ballet este fin de semana. ¿Sabes cuántas presentaciones te has perdido a lo largo de los años? Robert sintió el nudo familiar en la garganta que siempre aparecía cuando se mencionaba su distante relación con su hija. Yo no sabía del recital. Claro que no sabías, nunca lo sabes, Robert, replicó ella. Hubo un pesado silencio antes de que Jennifer continuara con un tono ligeramente más suave. Mira, no quiero discutir. Solo necesito que soluciones el pago, y sería bueno que aparecieras en el recital. Emma nunca lo admitiría, pero sé que te busca entre el público. Robert sintió arder sus ojos. Estaré ahí, lo prometo, y arreglaré el pago hoy mismo. Tras colgar, notó a Emily observándolo con atención a través del retrovisor. ¿Para tu hija?, preguntó con curiosidad. Sí, respondió sorprendido por la perspicacia de la niña. Mi hija Emma. ¿Tú su doctor también? La inocente pregunta lo golpeó como un puñetazo. No, nunca había sido realmente el médico de su propia hija en el sentido de cuidar de verdad su bienestar. Siempre había estado demasiado ocupado, atendiendo a los hijos de los demás. No, pequeña, solo soy su papá. O trato de serlo, respondió con una sonrisa triste. Cuando finalmente llegaron a Argyle Street,
Robert se enfrentó a la dura realidad de las viviendas deterioradas que albergaban a gran parte de la comunidad inmigrante de Chicago. Viejos edificios en ruinas se apretaban unos contra otros, muchos subdivididos en minúsculas habitaciones que servían de hogar a familias enteras. La dirección del papel los condujo a un antiguo edificio de 3 pisos, cuya fachada descascarada y ventanas rotas evidenciaban años de abandono. Varias cuerdas de ropa colgaban al frente, formando un colorido contraste contra las apagadas paredes grises. ¿Es aquí?, preguntó Robert. Y Emily asintió con fuerza mientras ya intentaba desabrocharse el cinturón de seguridad. Al entrar al edificio, los recibió un olor a humedad mezclado con el de comida cocinada en improvisadas cocinas. El pasillo estrecho estaba mal iluminado, con múltiples puertas que se abrían a pequeños cuartos donde familias enteras vivían en espacios apenas suficientes para una sola persona. Emily tomó la mano de Robert y lo guió con determinación hasta el final del pasillo, subiendo una escalera inestable hacia el segundo piso. Allí se detuvo frente a una puerta con el número 17, pintado a mano. «Abuelita, aquí», dijo, golpeando la puerta con sus pequeñas manos. No hubo respuesta. Emily miró a Robert con creciente preocupación y golpeó la puerta otra vez, esta vez con más fuerza. Finalmente, una voz débil se oyó desde el otro lado. «¿Quién es?». Emily respondió rápidamente en su lengua natal, y pronto la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de unos 70 años, visiblemente frágil. Su rostro mostró un inmenso alivio al ver a su nieta, seguido de confusión al notar a Robert. «Emily, gracias a Dios», exclamó la anciana en un inglés con fuerte acento, abrazando a la niña con fuerza. Luego miró a Robert con sospecha. «¿Quién es usted?». «Soy el Dr. Robert Mitchell, cirujano cardíaco en el Hospital General Mercy. Operé a Emily hace unos meses», explicó él de inmediato, notando la respiración dificultosa de la mujer y el ligero tono azulado en sus labios. El reconocimiento iluminó los ojos de la anciana. «Doctor del corazón», dijo, usando la misma frase que Emily había pronunciado. «Por favor, pase». El interior del pequeño apartamento estaba limpio y ordenado a pesar de la pobreza evidente. Una sola habitación servía de dormitorio, sala de estar y cocina, con un diminuto baño separado por una cortina. 3 colchones estaban apilados cuidadosamente en una esquina, claramente utilizados por toda la familia durante la noche. La mujer, que se presentó como la señora Chang, se sentó con dificultad en una de las 2 únicas sillas del apartamento, todavía abrazando a Emily. «¿Dónde están los padres de Emily?», preguntó Robert, preocupado por la ausencia de adultos. «Trabajo», respondió la señora Chang, señalando un reloj en la pared. «Salen 5 mañana. Regresa noche todos los días. ¿Y usted sola con Emily?», preguntó él, evaluando visualmente la salud de la anciana. Ella asintió. «Yo cuido, pero ayer…». Se detuvo, buscando palabras en inglés. «Ella era muy enferma. Medicina terminó hace una semana. Desmayé. Cuando desperté, Emily no aquí». «¿Usted también tiene problemas del corazón?», preguntó Robert acercándose para examinarla. «Igual que Emily. Problema familiar en mi país. Yo, doctor cardiólogo», reveló con un orgullo silencioso en su voz. «Sin corazón, no bien. Sin medicina, sin chequeo. Muy caro en América». Robert sintió una oleada de respeto y tristeza. Allí estaba una colega médica reducida a vivir en condiciones precarias, sin acceso a la atención que antes había brindado a otros. «¿Puedo examinarla?», preguntó, sacando el estetoscopio que siempre llevaba en su maletín. La señora Chang aceptó, y el breve examen confirmó sus sospechas. Mostraba signos claros de insuficiencia cardíaca, probablemente agravada por la falta de medicación. «Necesita ser hospitalizada de inmediato», declaró al terminar. El rostro de la anciana se cerró en una expresión de negativa. «No puedo. No papeles correctos. Hospital pide muchos documentos, mucho dinero. ¿Y quién cuida de Emily?».
Yo asumiré la responsabilidad, afirmó Robert con firmeza. Y Emily puede quedarse también en el hospital mientras contactamos a sus padres. La mujer vaciló, mirando a su nieta con preocupación. El esposo de mi hija se... No le gustan los hospitales. Tiene miedo de problemas con documentos, con el gobierno. Robert empezaba a comprender la complejidad de la situación. La familia probablemente era indocumentada, temerosa de ser deportada si llamaban la atención de las autoridades. Entiendo su preocupación. Pero esto es una cuestión de vida o muerte. Señora Chang, usted necesita tratamiento urgente, y Emily no puede quedarse sola. En ese momento, la pequeña Emily, que había estado observando atentamente toda la conversación, tiró de la bata de Robert. Doctor Corazón, ayuda a abuelita como ayudó a Emily, dijo con esperanza. La mirada de la niña rompió los últimos vestigios de desapego profesional que Robert intentaba mantener. Esto se había vuelto personal. Sí, Emily. Ayudaré a tu abuelita igual que te ayudé a ti. Tras convencer a la señora Chang de ir con ellos, Robert la ayudó a reunir sus documentos y medicinas, mientras Emily guardaba ropa en una pequeña mochila colorida. Antes de salir, la mujer insistió en dejar una nota para los padres de Emily, explicando la situación. De camino al hospital, Robert notó por el retrovisor que la anciana apretaba con fuerza una carpeta gastada contra su pecho. Al percibir su mirada curiosa, ella explicó. Mis expedientes médicos, estudios de corazón que hice en mi país. Muy importantes para mí. Robert asintió, respetando el vínculo que mantenía con su antigua identidad profesional incluso en esas circunstancias. Al llegar al hospital, Robert fue abordado de inmediato por Nancy, cuyo rostro oscilaba entre alivio y desaprobación. Doctor Mitchell, estábamos a punto de llamar a la policía. No puede llevarse a una paciente menor sin autorización. La situación es más complicada de lo que pensábamos, Nancy, respondió, ayudando a la señora Chang a bajar del coche. Esta es la abuela de Emily, y necesita hospitalización inmediata. Presenta signos de insuficiencia cardíaca descompensada. Los ojos de la jefa de enfermeras se abrieron de sorpresa ante la condición de la anciana. Lo entiendo, pero aún así... Nos ocuparemos del papeleo después, Nancy. Ahora mismo necesito que prepare una camilla y llame al doctor William de cardiología. Yo asumo personalmente este caso. Las siguientes horas fueron frenéticas. La señora Chang fue ingresada en urgencias cardiológicas, donde las pruebas confirmaron una condición grave que requería intervención inmediata. Emily permaneció al lado de su abuela todo el tiempo, negándose a soltarle la mano salvo cuando los procedimientos médicos lo exigían. Mientras esperaba los resultados, Robert intentó contactar a los padres de Emily usando el número que habían dejado en la vivienda, pero sin éxito. Su turno programado a las 2 de la tarde tuvo que ser cubierto por otro médico, pues él se negó a abandonar a sus nuevas pacientes. Doctor Mitchell, necesito hablar con usted. Lo llamó Patricia, la trabajadora social, cuando finalmente salió de la sala de examen para tomar un café. La situación se está complicando. No logramos localizar a los padres de la niña, y la señora Chang, al ser una extranjera indocumentada, no puede asumir legalmente la responsabilidad de la menor. Robert pasó una mano por su cabello encanecido, agotado. Estamos frente a una emergencia médica, Patricia. El papeleo tendrá que esperar. No es tan sencillo. El director administrativo ya ha sido informado y exige una reunión inmediata con usted. Robert sabía que su posición respetada en el hospital no lo hacía inmune a las reglas institucionales. El doctor Richard Thompson, director administrativo, era conocido por su estricta adhesión a los protocolos, especialmente en lo relativo a las finanzas del hospital. La reunión, como era de esperar, fue tensa. Doctor Mitchell, usted ha puesto al hospital en una posición legalmente vulnerable, comenzó Thompson, sentado rígidamente detrás de su impecable escritorio. Tenemos a una niña sin documentación adecuada, a una anciana extranjera en situación irregular y a un médico que ha ignorado todos los protocolos institucionales.
Estamos hablando de vidas humanas, Richard, no de protocolos, replicó Robert, dejando de lado las formalidades. Vidas humanas que cuestan dinero, doctor. ¿Quién cubrirá los gastos de este tratamiento?, cuestionó el director. El programa de asistencia ya cubrió la cirugía de la niña, y la familia ni siquiera regresó para los controles postoperatorios. Los cubriré yo mismo si es necesario, respondió Robert, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la decisión impulsiva. El doctor Thompson alzó las cejas. Se da cuenta de que hablamos de sumas considerables, ¿verdad? Especialmente si la señora Chang necesita procedimientos quirúrgicos, como parece ser el caso. Sé exactamente de lo que hablamos, Richard, y también sé que tenemos un fondo de reserva para casos humanitarios, que rara vez se utiliza porque siempre encuentras algún obstáculo burocrático, replicó Robert. El director ajustó sus gafas, visiblemente molesto. Ese fondo tiene criterios específicos, que pueden flexibilizarse en situaciones excepcionales por decisión de la junta directiva, de la cual le recuerdo que formo parte, concluyó Robert. No estoy pidiendo favores personales, Richard. Estoy cumpliendo con mi deber médico y humano. Tras una larga discusión, llegaron a un acuerdo temporal. El hospital cubriría los costos iniciales del tratamiento de la señora Chang, mientras Robert se comprometía a resolver la documentación de la familia en el plazo de una semana. En cuanto a Emily, podría permanecer en el hospital como acompañante de su abuela, bajo la supervisión del equipo de trabajo social. Cuando Robert regresó a la sala donde estaba ingresada la señora Chang, encontró a Emily sentada en silencio junto a la cama de su abuela, dibujando en un cuaderno que alguna enfermera amable le había dado. ¿Cómo se siente, señora Chang?, preguntó Robert, revisando el monitor cardíaco. Mejor con la medicación, respondió débilmente. Gracias, doctor. Necesitamos hablar de su tratamiento, dijo Robert, sentándose en el borde de la cama. Las pruebas muestran que necesita una intervención quirúrgica. Tiene una estenosis mitral severa que compromete la función de su corazón. La señora Chang asintió como si ya conociera el diagnóstico. Vi los resultados. La misma condición familiar que tenía Emily. Exactamente. Y el tratamiento será similar también, una cirugía para reparar la válvula. La anciana guardó silencio por un momento antes de preguntar. ¿Quién pagará, doctor? Mi hija y mi yerno trabajan mucho, pero ganan poco. Ya deben demasiado por la cirugía de Emily. No se preocupe por eso ahora, la tranquilizó Robert. Lo importante es recuperar su salud. La señora Chang lo observó con ojos agudos que revelaban su pasado como médica. ¿El doctor pagará de su propio bolsillo?, preguntó directamente. Usted no puede hacer eso. Robert sonrió. Encontraremos una solución, señora Chang. El hospital tiene programas de asistencia. El hospital ya ayudó mucho a la familia. Por eso no volvimos a los controles de Emily, confesó ella. Mi hija tiene vergüenza de no poder pagar. Su esposo teme problemas con los documentos. Robert sintió una punzada en el pecho al comprender que el miedo y la vergüenza habían impedido a esta familia buscar el tratamiento necesario tanto para Emily como para su abuela. Lo entiendo, pero la salud debe estar siempre primero. Y hablando de eso, dudó notando la carpeta que la señora Chang mantenía cerca en la cama. Usted mencionó que era cardióloga en su país. ¿Compartiría sus estudios conmigo? El rostro de la anciana se iluminó con una energía que parecía rejuvenecerla. ¿El doctor está interesado en mi investigación? Por supuesto. El conocimiento médico no conoce fronteras, señora Chang. Con cuidado, la señora Chang abrió la carpeta y sacó varios documentos meticulosamente organizados, algunos amarillentos por el tiempo y gastados en los bordes, pero todos conservados con evidente esmero. Robert reconoció de inmediato que no eran simples registros personales, sino investigaciones detalladas sobre una rara condición cardíaca que afectaba principalmente a poblaciones de Asia Oriental. Esto es impresionante, murmuró hojeando los documentos escritos en un idioma que no entendía,
aunque reconocía los diagramas universales y las notas técnicas de la medicina. ¿Desarrolló usted una técnica de tratamiento específica? Sí. En mi país tratábamos muchos casos como el de Emily combinando la medicina tradicional con la cirugía moderna, explicó ella. Mejores resultados, menos complicaciones. Mientras Robert examinaba los documentos con creciente interés, Emily se levantó para mostrarle su dibujo. Una figura sencilla de un hombre con bata blanca tomado de la mano de una niña y de una anciana. Doctor Corazón, Abuelita Corazón y Emily Corazón, explicó orgullosa. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides dar me gusta y sobre todo suscribirte al canal. Nos ayuda mucho ya que recién empezamos. Ahora, continuemos. Ese sencillo dibujo infantil capturaba perfectamente la extraña conexión que se había formado entre ellos. 3 generaciones, 3 vidas, 3 corazones unidos por circunstancias extraordinarias. Es hermoso, Emily, elogió Robert, sintiendo una emoción inesperada al ver que la niña lo había incluido en su pequeña familia. En ese momento, una enfermera entró apresurada en la sala. Doctor Mitchell, los padres de la niña acaban de llegar y están muy alterados. En el pasillo, una joven pareja asiática discutía acaloradamente con Patricia y 2 guardias de seguridad. La mujer lloraba mientras el hombre gesticulaba con vehemencia, su voz alzada resonando por el corredor. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué el hospital se las llevó sin permiso? Exigía la mujer en un inglés entrecortado. Robert se acercó rápidamente y se presentó. Soy el Dr. Robert Mitchell, el responsable del tratamiento de su madre, y quien encontró a su hija anoche. El hombre lo miró con furia y miedo en los ojos. No puede simplemente llevarse a nuestra hija así. Tenemos derechos. Señor Park, por favor cálmese, dijo Robert con firmeza. Su hija estaba sola bajo la lluvia en la entrada del hospital, y su suegra está en condición crítica, necesitando atención médica urgente. No sabíamos que Emily había salido, explicó la mujer, visiblemente angustiada. Cuando llegamos del trabajo y no encontramos ni a mi madre ni a mi hija, su voz se quebró. Pensamos lo peor. Entiendo su preocupación, señora Park, pero están a salvo. Su madre necesita una cirugía cardíaca de urgencia, y Emily está bien. Se quedó con su abuela. El señor Park seguía desconfiado. ¿Cuánto costará todo esto? No podemos pagarlo y no queremos problemas con los documentos ni con el gobierno. Hablemos de esto con calma, sugirió Robert. Lo más importante ahora es que vean a su hija y a su madre, y que juntos encontremos las mejores opciones de tratamiento. Aunque todavía dudosos, la pareja siguió a Robert hasta la sala, donde la reunión familiar estuvo marcada por lágrimas y abrazos. Emily corrió hacia sus padres en cuanto los vio, mientras la señora Chang observaba la escena con visible alivio. La tensión inicial dio paso poco a poco a una conversación más racional, mientras Robert explicaba la condición médica de la señora Chang y las opciones de tratamiento. La familia Park reveló que habían emigrado a Estados Unidos 3 años antes, huyendo de la persecución política en su país de origen. La señora Chang, que había sido una cardióloga respetada, vio destruida su carrera y sus investigaciones cuando se opuso públicamente a ciertas políticas del gobierno. Mamá lo perdió todo, explicó la señora Park. Su trabajo de toda la vida, su posición, su respeto. Vinimos a Estados Unidos con casi nada, solo para protegerla y darle a Emily un futuro mejor, añadió el señor Park, que ahora sostenía a su hija en su regazo. Pero ha sido muy duro. Trabajamos en una fábrica textil muchas horas por muy poco dinero. El doctor Robert Mitchell escuchó atentamente la historia de la familia, reconociendo el sacrificio y el valor que habían demostrado. Cuando el señor Park volvió a expresar su preocupación por los costos del tratamiento y su estatus indocumentado, Robert tomó una decisión. Tengo una propuesta para ustedes, dijo. He revisado la investigación de la señora Chang sobre la condición cardíaca que afecta a su familia.
Es un trabajo valioso que podría beneficiar a muchos otros pacientes aquí en Estados Unidos. La señora Chang se incorporó ligeramente en la cama, su interés despertado. ¿Qué está pensando, doctor? Sugiero una colaboración. El hospital puede cubrir los costos del tratamiento de la señora Chang como parte de un programa de investigación. A cambio, ella compartiría su conocimiento con nuestro equipo médico. Piénselo como una consultoría especializada. Los ojos de la anciana brillaron con una luz que hacía mucho no se veía. Mi trabajo aún tiene valor. Un valor inmenso, señora Chang, y además puedo ayudar con su estatus legal mediante una visa humanitaria. Tengo algunos contactos que pueden asistir. La familia Park intercambió miradas de esperanza cautelosa. Por primera vez desde que llegaron al hospital, el miedo pareció dar paso a la posibilidad de una verdadera solución. ¿Por qué nos está ayudando tanto?, preguntó el señor Park, todavía receloso de tanta generosidad. Robert hizo una pausa antes de responder. Porque Emily me recordó algo que había olvidado entre cirugías y turnos. Que detrás de cada corazón en el que opero hay una familia entera, toda una historia. Sonrió a la niña. Su hija cruzó la ciudad en medio de una tormenta para salvar a su abuela. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que ese acto de valentía no haya sido en vano. En los días siguientes, Robert se volcó en 2 misiones: preparar la cirugía de la señora Chang y ayudar a los Park con su situación legal. Él mismo se encargó de cada paso, haciendo llamadas, pidiendo favores y usando su influencia en el hospital para que su caso recibiera la atención necesaria. Durante ese tiempo, pasó más horas con Emily de las que había pasado con su propia hija en meses. La pequeña a menudo lo acompañaba en sus rondas, observando con ojos curiosos cómo examinaba a otros pacientes pediátricos y preguntando por cada procedimiento y cada instrumento. ¿Quieres ser doctora cuando crezcas, Emily?, le preguntó una tarde mientras llenaba historiales. Sí, doctora del corazón como tú y como la abuela, respondió sin dudar. Su respuesta lo llenó de un orgullo inexplicable, como si Emily fuera realmente parte de su familia. Mientras tanto, la señora Chang comenzó a compartir sus conocimientos con el equipo médico mientras se preparaba para la cirugía. Robert organizó pequeñas charlas en las que ella, aún desde su cama del hospital, explicaba sus técnicas y enfoques para tratar condiciones cardíacas específicas. Los otros médicos se mostraron de inmediato intrigados, especialmente al ver los resultados documentados de su investigación. Es fascinante cómo integra técnicas tradicionales con la medicina moderna, comentó el Dr. William, cardiólogo principal del hospital, después de una sesión. Esto podría revolucionar algunos de nuestros protocolos de tratamiento. La cirugía de la señora Chang fue programada para un viernes. La noche anterior, Robert recibió una llamada inesperada. «Papá». La voz de Emma sonaba vacilante al otro lado de la línea. «Emma», respondió sorprendido. Su hija rara vez lo llamaba. «¿Está todo bien?» «Sí, yo...» Dudó. «Mamá me contó tu mensaje de que vendrás a mi recital de ballet el sábado». «Sí, estaré allí sin falta», prometió él. «¿Y si es importante para ti?», preguntó Emma, con una inseguridad poco común en una adolescente normalmente tan decidida. Robert sintió un nudo en la garganta. «Es lo más importante de mi fin de semana, Emma. No me lo perdería por nada». «¿Ni siquiera por una cirugía?». Su tono era mitad en broma, mitad en serio, insinuando las muchas veces que él había faltado a eventos familiares por emergencias del hospital. «Ni siquiera por la cirugía más compleja del mundo», la tranquilizó. «Estoy reorganizando todo mi calendario para estar allí». Hubo un breve silencio antes de que Emma dijera: «Esto significa mucho para mí, papá». Tras colgar, Robert quedó pensativo. Realmente estaba cambiando sus hábitos de trabajo para priorizar a su hija, algo que rara vez había hecho durante su matrimonio. Irónicamente, había tenido que ser una pequeña paciente la que le recordara la importancia de su propia familia. En la mañana de la cirugía de la señora Chang,
Robert llegó al hospital especialmente temprano para revisar cada detalle. Se sorprendió al encontrar una visitante inesperada en la sala de espera, la doctora Margaret Wilson, su antigua profesora de la Facultad de Medicina y actual directora del prestigioso Instituto Americano del Corazón. Margaret, ¡qué sorpresa!, la saludó, genuinamente asombrado por su presencia. Robert, querido, lo abrazó formalmente. Me enteré de que tienes una paciente muy especial, una cardióloga extranjera con investigaciones innovadoras sobre condiciones cardíacas específicas en poblaciones asiáticas. El tono casual no engañó a Robert. Margaret nunca hacía visitas sociales. Siempre había un propósito detrás de sus apariciones. Las noticias vuelan rápido, comentó con cautela. En este campo siempre, sonrió ella. Me gustaría conocerla antes de la cirugía, si es posible. Quizás podríamos hablar de una colaboración entre tu hospital y el instituto. Sus estudios sobre tratamientos alternativos para estas condiciones específicas podrían complementar perfectamente nuestra nueva unidad experimental. Robert sintió una señal de alerta en su interior. Conocía bien la reputación de Margaret, brillante, ambiciosa e implacable en su búsqueda de reconocimiento académico. Veré si la señora Chang está dispuesta a recibir visitas antes del procedimiento, respondió diplomáticamente. Está bajo mucho estrés, como puedes imaginar. Por supuesto, pero ¿no sería bueno que supiera que su investigación podría continuar en una institución como la nuestra, con la financiación adecuada, publicaciones internacionales? Ella está más preocupada ahora por su recuperación y la estabilidad de su familia, replicó Robert. La doctora ajustó su postura, dejando caer parte del tono amistoso. Hablando de familia, escuché que has estado ayudando con asuntos migratorios. Bastante inusual para un cirujano, ¿no lo crees? La insinuación era clara. Margaret sabía del estatus irregular de la familia Park y le recordaba sutilmente que podía convertirse en un problema. Yo hago lo que considero éticamente correcto para mis pacientes, respondió Robert con firmeza. Admirable, dijo ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo tenga cuidado de no comprometer su reputación profesional involucrándose demasiado. La junta médica ha estado bastante estricta últimamente. Antes de que Robert pudiera responder, Nancy apareció en el pasillo. Dr. Mitchell, estamos listos para preparar a la paciente. Voy enseguida, contestó él, y luego se volvió hacia Margaret. Tendremos que continuar esta conversación después de la cirugía. Por supuesto estaré cerca, aseguró ella, dejando en el aire un mensaje implícito incluso después de haberse marchado. La cirugía de la señora Chang resultó particularmente desafiante. La condición de su corazón estaba más deteriorada de lo que indicaban las pruebas iniciales, obligando a Robert a improvisar algunas técnicas durante el procedimiento. Curiosamente, fueron precisamente algunos de los enfoques descritos en los propios estudios de la paciente los que resultaron decisivos para el éxito de la operación. Tras casi 6 horas en el quirófano, Robert finalmente salió, exhausto, pero satisfecho. La señora Chang estaba estable y con buenas perspectivas de recuperación. En la sala de espera encontró a la familia Park y, para su sorpresa, a Margaret aún allí. La cirugía fue un éxito, anunció, aliviando visiblemente a la familia. La señora Chang se está recuperando bien. Podrán verla en unas horas cuando despierte de la anestesia. Mientras los Park le agradecían emocionados, Margaret se acercó. Felicitaciones, Robert. Escuché que fue un procedimiento bastante innovador. ¿Cómo pudo saberlo tan rápido?, preguntó él, sorprendido. Tengo mis contactos, respondió ella con una sonrisa enigmática. De hecho, me gustaría invitarte a presentar este caso en el simposio internacional del próximo mes. Sería la oportunidad perfecta para introducir los métodos de la señora Chang en la comunidad médica mundial. La oferta era tentadora. Un simposio internacional significaba visibilidad, reconocimiento, posibles publicaciones. Pero algo en la manera en que Margaret ignoraba por completo a la familia Park
tratándolos como simples accesorios de un caso médico interesante, incomodaba profundamente a Robert. Agradezco la invitación, Margaret, pero primero debo hablarlo con la señora Chang. Al fin y al cabo, esta es su investigación. La sonrisa de Margaret se desvaneció levemente. Por supuesto. Aunque técnicamente, ahora que has aplicado las técnicas, la ejecución quirúrgica es tu propiedad intelectual. Así no funcionan las cosas, replicó Robert con firmeza, no sin el debido crédito y consentimiento. Antes de que la discusión pudiera continuar, sonó el teléfono de Robert. Era Richard, el director administrativo. Robert, necesito verte en mi oficina de inmediato. Es sobre la familia Park, dijo con un tono de urgencia que alarmó a Robert. Pidió disculpas rápidamente y se dirigió a la oficina, encontrando a Richard visiblemente alterado. ¿Qué pasó, Richard? Recibí una llamada de inmigración y control de aduanas, respondió el director sin rodeos. Alguien denunció que una familia inmigrante indocumentada está en nuestro hospital. Vienen en camino a verificar. Robert sintió un frío recorrerle la sangre. La conexión con la visita de Margaret era demasiado obvia para ser coincidencia. Debemos resolver esto de inmediato, dijo, ya tomando su teléfono. Llamaré al Dr. Johnson del departamento legal. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Robert movilizó todos los contactos que había cultivado en las últimas semanas, incluyendo a un expaciente que trabajaba en el consulado y a un abogado de inmigración. El papeleo para una visa humanitaria, que normalmente tardaba semanas, tuvo que ser acelerado en cuestión de horas. Mientras tanto, la señora Chang despertaba de la anestesia, completamente ajena al drama burocrático que se desarrollaba tras bambalinas. Emily permanecía a su lado, dibujando en silencio, mientras sus padres esperaban ansiosos en el pasillo, instruidos por Robert para no abandonar el hospital bajo ninguna circunstancia. Cuando finalmente llegaron los agentes de inmigración y aduanas, se encontraron no solo con Robert y Richard, sino también con el Dr. Johnson y un representante consular que presentó documentación de asilo humanitario temporal para la familia Park, basada en la persecución política sufrida por la señora Chang en su país y en sus potenciales contribuciones científicas en Estados Unidos. Esta familia está bajo protección consular temporal, explicó el representante. El proceso formal de regularización ya está en marcha, acelerado debido a la condición médica de la Dr. Chang. Los agentes, aunque escépticos, no pudieron hacer mucho frente a la documentación oficial presentada. Tras revisar los papeles y hacer algunas preguntas, dijeron que regresarían para monitorear el proceso, pero no tomarían ninguna acción inmediata. Cuando los agentes se marcharon, Robert no pudo contener su ira. Fue Margaret, ¿verdad? Ella hizo la denuncia al darse cuenta de que no tendría fácil acceso a la investigación de la señora Chang. El Dr. Thompson dejó escapar un pesado suspiro. No podemos probarlo, Robert, y acusar a la directora del instituto sin pruebas sería peligroso para tu carrera. ¿Mi carrera? Robert rió amargamente. Estamos hablando de una familia entera que casi fue separada y deportada, y que gracias a tus conexiones ahora está a salvo, señaló el Dr. Thompson. Concéntrate en eso, no en vengarte de Margaret. El consejo era sabio, pero difícil de seguir. Robert se sentía traicionado por su colega, alguien que debería priorizar el bienestar de los pacientes por encima de cualquier ambición personal. Cuando volvió a ver a la señora Chang, encontró a Emily en el pasillo mirando por la ventana hacia el cielo nocturno. ¿Estás bien, pequeña?, le preguntó agachándose a su altura. ¿La abuelita estará bien, doctor?, preguntó ella con sus grandes ojos oscuros llenos de preocupación. Lo estará. Tu abuelita es muy fuerte, ¿sabes? Y también muy inteligente. Emily sonrió. Como el doctor es fuerte e inteligente. Robert se vio sorprendido por una oleada repentina de emoción. Aquella niña que había soportado tantas dificultades, aún encontraba espacio para la admiración y la confianza.
Tú también eres fuerte e inteligente, Emily. Mucho más que yo. La niña negó con la cabeza, como si la idea fuera absurda. No. Emily solo niña pequeña. Una niña pequeña que cruzó la ciudad en medio de una tormenta para salvar a su abuela, le recordó Robert. Eso requiere más valentía que muchas cirugías que he hecho. Emily reflexionó un momento y luego preguntó inocentemente. Hija del doctor Valiente también. La pregunta golpeó fuerte a Robert. Emma. Su recital de ballet era al día siguiente. Sí, muy valiente. Ella baila ballet, ¿sabes? Mañana tiene una presentación muy importante. ¿Doctor verá a hija bailar? Sí, se lo prometí. Emily sonrió, satisfecha con la respuesta. Bien, hija necesita papá como Emily. La sabiduría simple y directa de la niña resultaba desconcertante. Durante años, Robert se había convencido de que su ausencia en la vida de Emma estaba justificada por su importante trabajo salvando a otros niños. Pero ahora, a través de los ojos de Emily, veía el error en su lógica. Todos los niños necesitaban a sus padres, incluida la suya propia. A la mañana siguiente, después de confirmar que la señora Chang se recuperaba bien y que la familia Park estaba a salvo en el hospital, Robert se preparó para cumplir su promesa a Emma. Se puso su mejor traje, compró flores y condujo hasta Milwaukee, donde se celebraba el recital. El teatro estaba lleno cuando llegó. Encontró a Jennifer en la tercera fila, que parecía genuinamente sorprendida de que realmente hubiera aparecido. «Viniste», dijo, más como afirmación que como pregunta. «Le prometí», respondió simplemente. La actuación fue magnífica. Emma bailó con una gracia y precisión que Robert nunca había apreciado del todo antes. Siempre distraído por el trabajo y las preocupaciones en las pocas ocasiones en que había asistido a sus presentaciones pasadas. Esta vez estuvo completamente presente, absorbiendo cada movimiento, cada expresión. Cuando el espectáculo terminó y los aplausos llenaron el teatro, Robert sintió un orgullo que rivalizaba con cualquier satisfacción profesional que hubiera conocido. En los camerinos, Emma corrió a abrazarlo, algo que no hacía espontáneamente desde hacía años. «¿De verdad viniste?», susurró todavía con su disfraz de ballet. «Por supuesto que sí. Te dije que sería lo más importante de mi fin de semana, ¿no?» Emma se apartó un poco, estudiando el rostro de su padre. «Estás diferente». ¿Diferente cómo? No puedo explicarlo, más presente. Aunque siempre habías estado físicamente aquí antes, incluso cuando venías a mis presentaciones, sentía que tu mente estaba en otra parte. La aguda observación de su hija lo sorprendió. Emma siempre había sido perceptiva, pero rara vez tan abierta sobre sus sentimientos hacia él. «He comprendido cosas importantes últimamente», admitió el doctor Robert Mitchell, «sobre lo que realmente importa». Después del recital, los tres salieron juntos a cenar, algo que no ocurría desde antes del divorcio. La conversación fluyó más fácil de lo que Robert hubiera esperado, con Emma compartiendo emocionada sus planes de postularse a la Facultad de Medicina, algo que él no sabía. «¿Medicina? ¿Desde cuándo?», preguntó sorprendido. «Desde siempre, papá», respondió ella con un matiz de exasperación. Solo que nunca lo hablaba mucho porque pensaba que asumirías que lo hacía para impresionarte. Jennifer intervino suavemente. «Emma siempre ha admirado tu trabajo, Robert, incluso cuando estaba enojada contigo por tu ausencia». La cena continuó con Robert compartiendo la historia de Emily Kim y la señora Chang, y cómo esa experiencia había cambiado su perspectiva en muchas cosas. «Esa niña parece haberte enseñado una gran lección», comentó Jennifer con una leve sonrisa, una que no había dirigido a su exmarido en mucho tiempo. «Varias lecciones», coincidió él. «La más grande, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». Al final de la velada, mientras se despedían, Emma preguntó: «¿Puedo visitar el hospital alguna vez? ¿Conocer a esa Emily Kim y a su abuela?». La pregunta tomó a Robert por sorpresa.
Por supuesto que sí. Creo que a Emily le encantaría conocerte. Ella ya ha preguntado por mi hija. ¿De verdad? Sí, y creo que ustedes dos tienen mucho en común. Fuerza, determinación, inteligencia. Emma se sonrojó ligeramente ante el elogio sincero. Entonces iré la próxima semana. Está bien. Sería perfecto. De regreso en Chicago el domingo, Robert encontró a la señora Chang sentada en la cama revisando algunas de sus notas de investigación junto con el doctor William, el cardiólogo principal. Emily estaba al lado de su abuela, observando con atención la conversación de los adultos. «¡Doctor Robert!», exclamó la niña al verlo, corriendo a abrazarle las piernas. «Hola, pequeña», sonrió él, levantándola brevemente. «¿Cómo está la abuelita hoy?» «Mejor», respondió Emily. «Abuelita doctora hablando medicina con otro doctor». La señora Chang sonrió, viéndose genuinamente más fuerte, no solo físicamente, sino también en espíritu. «El Dr. William está muy interesado en mis estudios sobre terapias complementarias para condiciones cardíacas congénitas», explicó, hablando de la posibilidad de un programa piloto en el hospital. Robert sintió una profunda satisfacción al ver cómo, en tan poco tiempo, la vida de aquella familia comenzaba a transformarse. La señora Chang recuperaba no solo su salud, sino también su identidad y propósito profesional. Los padres de Emily, ahora en proceso de regularizar su estatus migratorio, podrían eventualmente encontrar mejores oportunidades laborales. ¿Doctor vio a su hija bailar?, preguntó Emily, recordando la conversación previa. «Sí, Emily, y me pidió que te diera un abrazo de su parte». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa al saber que la hija del doctor sabía de ella. «Sí, le conté todo sobre ti. ¿Y sabes qué? Quiere conocerte. Vendrá a visitarnos la próxima semana». El rostro de Emily se iluminó con una sonrisa radiante. «Emily tiene amiga», pensó Robert con gratitud. «Y yo recuperé a mi hija». El lunes, una sorpresa aguardaba a Robert al llegar al hospital. En el vestíbulo principal se había reunido un numeroso grupo de médicos y personal, muchos de ellos colegas con los que había trabajado durante años. Al frente estaba el doctor Thompson, luciendo inusualmente animado. «Robert, me alegra que estés aquí. Tenemos una propuesta para discutir contigo», anunció el director administrativo. «¿Una propuesta?» El doctor William dio un paso al frente. «Hablamos mucho durante el fin de semana. Inspirados por el caso de la señora Chang, integrar enfoques tradicionales con la medicina moderna para tratar ciertas condiciones cardíacas tiene un potencial increíble, y la Junta aprobó la creación de un nuevo departamento», añadió el doctor Thompson, «un centro de medicina cardíaca integrativa que combine técnicas convencionales con enfoques complementarios validados científicamente». Robert miró alrededor, notando el entusiasmo genuino de sus colegas. «¿Y dónde encajo yo en todo esto?», preguntó. «Queremos que dirijas el nuevo centro», respondió el doctor Thompson, «con la señora Chang como consultora especializada una vez que esté completamente recuperada». La propuesta era inesperada y emocionante. Un centro así podría ayudar a incontables pacientes, especialmente de comunidades inmigrantes, que a menudo quedaban desatendidas en el sistema de salud tradicional. «Hay una condición, sin embargo», añadió Robert tras un momento de reflexión. «Quiero establecer un programa específico de atención para familias de bajos ingresos e inmigrantes, con acceso más fácil y costos reducidos o subvencionados». El doctor Thompson vaciló, considerando claramente las implicaciones financieras. «Ese presupuesto podemos conseguirlo mediante asociaciones y donaciones», argumentó Robert, «y piensa en los beneficios de investigación y en el reconocimiento institucional. Sería pionero en el país». La discusión continuó durante horas, con muchos médicos aportando ideas y sugerencias. El entusiasmo era contagioso, recordándole a Robert el espíritu que lo había atraído a la medicina.
el genuino deseo de ayudar a la gente y marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitaban. Al final de la reunión se alcanzó un acuerdo preliminar. El Centro de Medicina Cardíaca Integrativa sería establecido con un programa específico para poblaciones vulnerables. La señora Chang sería formalmente invitada como consultora especializada, recibiendo una visa de trabajo que aseguraría de manera permanente el estatus de su familia. Cuando Robert fue a compartir la noticia con la señora Chang, la encontró más fuerte, sentada en una silla junto a la ventana. Emily estaba a su lado leyendo un libro infantil sobre el cuerpo humano, un regalo de una de las enfermeras. «Tengo maravillosas noticias», anunció Robert, explicando toda la propuesta. La señora Chang lo escuchó atentamente, con los ojos ligeramente humedecidos. «¿Mi trabajo continuará?», preguntó con voz temblorosa. «Después de perderlo todo, pensé que nunca...». «No solo continuará, señora Chang. Su conocimiento será la base de algo nuevo e importante, algo que podrá ayudar a mucha gente». La anciana apretó la mano de Robert con una fuerza sorprendente para alguien que se recuperaba de una cirugía cardíaca. «¿Cómo puedo agradecerle, doctor? Ha salvado no solo mi corazón, sino a toda mi familia». «La gratitud es mía, señora Chang. Su nieta me devolvió algo que había perdido hace mucho». Emily los miró a ambos, curiosa. ¿Qué le devolvió Emily al doctor? Robert sonrió, conmovido por la inocencia de la pregunta. «Mi propio corazón, Emily. Me recordaste por qué elegí ser médico. Y, más importante aún, me recordaste que ser padre es el trabajo más importante que tengo». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle me gusta y sobre todo suscribirte al canal. Nos ayuda mucho ya que apenas estamos empezando. Continuando, la semana siguiente llegó el momento que Emily había estado esperando. La visita de Emma. La hija de Robert llegó al hospital con un pequeño paquete envuelto en papel de colores. Al ver a Emily, sonrió y se arrodilló para quedar a su altura. «Hola, Emily. Soy Emma, la hija del doctor Robert». Emily la miró con asombro. «¿Bailas?», preguntó, recordando lo que el doctor le había contado. «Sí, bailo ballet», respondió Emma, encantada con la niña. «Te traje un regalo». Emily recibió el paquete con reverencia, desenvolviéndolo con cuidado hasta descubrir un pequeño estetoscopio de juguete. «Para que empieces tu entrenamiento como doctora», explicó Emma, guiñándole un ojo a su padre, que observaba la escena con emoción. Los ojos de Emily se agrandaron de alegría. «Ahora Emily también doctora», declaró, colocándose de inmediato el estetoscopio en los oídos y apoyando el extremo en el pecho de Emma. «Corazón late bien». La risa espontánea de Emma llenó el pasillo del hospital, un sonido que Robert no había escuchado en mucho tiempo. Ver a su hija interactuar con Emily de manera tan natural le dio a Robert una sensación de plenitud que jamás había imaginado. Mientras ambas hablaban de medicina, Emily preguntando y Emma respondiendo con paciencia, Robert comprendió que ese pequeño encuentro simbolizaba perfectamente el puente que se había construido entre los distintos aspectos de su vida, los cuales habían permanecido separados durante tanto tiempo. En los meses siguientes ocurrieron muchos cambios. El Centro de Medicina Cardíaca Integrativa se inauguró oficialmente con Robert como director y la señora Chang como consultora principal. La familia Park regularizó por completo su estatus migratorio y se mudó a un apartamento modesto pero digno cerca del hospital. Emily fue inscrita en una escuela pública donde pronto destacó, especialmente en ciencias. Los fines de semana solía visitar el hospital como voluntaria infantil, acompañando en las rondas a jóvenes pacientes y repartiendo dibujos para animarlos. Robert reestructuró por completo su rutina profesional. Limitó sus turnos, delegó responsabilidades y se aseguró de reservar todos los viernes para visitar a Emma en Milwaukee. El vínculo entre padre e hija floreció de nuevo, especialmente cuando Emma empezó a mostrar un interés concreto en la medicina
visitando a menudo el hospital para observar procedimientos. En una de esas visitas, sorprendió a su padre con un anuncio. «Ya decidí qué especialidad quiero seguir después de la Facultad de Medicina». «¿Tan pronto?» «Si ni siquiera has empezado todavía», bromeó Robert. «Quiero pediatría con enfoque en cardiología», declaró ella. «Pero no como tú, con cirugía. Yo quiero trabajar en prevención y tratamientos alternativos como enseña la doctora Chang». La elección conmovió profundamente a Robert. Era como si un círculo se cerrara, con su hija escogiendo un camino que unía su legado profesional con las lecciones humanitarias que todos habían aprendido gracias a la familia Park. «Creo que Emily querrá ser tu residente algún día», bromeó. «Seguro terminará enseñándome a mí, con la rapidez con la que aprende», rió Emma. Una tarde especialmente significativa. Aproximadamente un año después de que Robert conociera a Emily bajo la lluvia, reunió a todos en un pequeño restaurante para celebrar. Estaba toda la familia Park, incluida la señora Chang, ya plenamente recuperada. Emma y Jennifer, con quienes ahora mantenía una relación cordial, y algunos colegas cercanos del hospital que también se habían convertido en parte importante de esta historia. Durante la cena, el señor Park se levantó tímidamente para brindar, su inglés ahora mucho más fluido. «Quiero agradecer al doctor Robert, que no solo salvó los corazones de mi hija y mi suegra, sino que le dio a nuestra familia una segunda oportunidad. Cuando vinimos a América, perdimos tanto. Hoy, gracias a usted, hemos ganado mucho más». Emily, que había estado escuchando con atención, añadió con su sencilla sabiduría. «Doctor, ¿arregla corazones rotos? No solo con cirugía, sino con amor». Las palabras inocentes de la niña capturaron perfectamente el viaje transformador que todos habían vivido. Robert realmente había reparado corazones rotos, no solo en el sentido literal de su profesión, sino también reconstruyendo su relación con Emma, ayudando a la familia Park a encontrar esperanza en un nuevo país y permitiendo que la señora Chang recuperara su dignidad profesional. En el proceso, su propio corazón, fracturado por el divorcio, la distancia de su hija y los años de priorizar el trabajo sobre las relaciones personales, también había sido sanado. Mientras observaba a todos interactuar en armonía alrededor de la mesa, Robert reflexionó sobre cómo un simple encuentro bajo la lluvia había desencadenado una cadena de acontecimientos que cambió tantas vidas, incluida la suya. Todo porque una niña de 5 años tuvo el valor de cruzar la ciudad en medio de una tormenta buscando ayuda para su abuela. El Centro de Medicina Cardíaca Integrativa había crecido hasta convertirse en una institución reconocida a nivel nacional, atrayendo a médicos interesados en enfoques complementarios y beneficiando especialmente a las poblaciones inmigrantes, que antes evitaban el sistema de salud por miedo o falta de recursos. La combinación del conocimiento tradicional de la señora Chang con la medicina moderna había dado lugar a protocolos innovadores que mejoraron significativamente los resultados en pacientes diversos. Emily, ya fluida en inglés y adaptada a la vida escolar estadounidense, seguía soñando con ser doctora, visitando a menudo el centro con su abuela. Su presencia llenaba de alegría los pasillos del hospital, especialmente cuando interactuaba con otros pacientes jóvenes. La experiencia con la familia Park inspiró a Robert a crear un programa especial de apoyo para familias inmigrantes, con niños que necesitaban atención cardíaca, ofreciendo no solo asistencia médica, sino también apoyo legal y social para la documentación y la integración en la sociedad estadounidense. Emma, tras ser aceptada en una de las mejores facultades de medicina del país, solía ser voluntaria en el programa, confirmando su vocación y reforzando aún más el vínculo reconstruido con su padre. En cuanto a la doctora Wilson, el tiempo demostró ser el mejor juez. Cuando la investigación de la señora Chang empezó a recibir reconocimiento internacional bajo la supervisión ética de Robert y su equipo, ella intentó atribuirse el mérito, insistiendo en que había sido quien descubrió el potencial de la doctora inmigrante. Pero la comunidad médica ya conocía la verdadera historia.
y sus ambiciones oportunistas terminaron dañando su propia reputación. Una tranquila tarde de otoño, 2 años después de aquella noche lluviosa que lo cambió todo, Robert se encontraba sentado en un banco del jardín del hospital, observando a Emily jugar feliz con otros niños. A su lado estaba la señora Chang, ahora una respetada consultora médica, revisando algunos documentos de investigación. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad?, comentó la anciana, siguiendo con la mirada a su nieta. ¿Cómo una niña tan pequeña pudo cambiar tantas vidas? A veces necesitamos ver el mundo con los ojos de un niño para recordar lo que realmente importa, respondió él. Emily me enseñó más sobre ser médico y sobre ser padre que todos mis años de formación. La señora Chang sonrió. En mi cultura creemos que ningún encuentro es casualidad. Cada persona que cruza nuestro camino trae una lección, un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de que encontráramos a Emily esa noche?, preguntó Robert, curioso. La mujer lo miró con sabiduría en los ojos. Quizá no fue usted quien encontró a Emily, doctor. Quizá fue ella quien lo encontró a usted. La observación resonó profundamente en Robert. En efecto, aunque técnicamente había sido él quien encontró a la niña bajo la lluvia, en un sentido más profundo fue Emily quien lo encontró a él, quien alcanzó su corazón endurecido por la rutina, y le recordó la compasión que lo había llevado a la medicina en primer lugar. Aquella noche lluviosa, un médico vio a una niña desamparada durmiendo en la puerta del hospital. La razón de ese encuentro, aparentemente fortuito, resultó ser mucho más profunda de lo que nadie hubiera imaginado. No solo salvar vidas a través de la medicina, sino también sanar corazones con compasión, reconstruir familias mediante la comprensión, y recordarle a todos que las conexiones humanas son al final lo que realmente nos sana. Fin de la historia. Querido oyente, el viaje del Dr. Robert nos recuerda que pequeños actos de bondad pueden transformar vidas enteras. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez un encuentro que cambió tu destino? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y no olvides